Shabbat Shalom a todos. Es una bendición el poder estar y compartir la Torah con todos ustedes. Y como está escrito, comí el rollo de la Torah y fue dulce a mi paladar. Así es la Torah de dulce. Así es la Torah de Hashem, que alimenta no solamente el cuerpo humano, sino también, además de todos nuestros huesos, alimenta también nuestra alma espiritual, nuestra neshama. Así es de que dice también en nuestros libros: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Quiénes de aquí están deseosos por escuchar la palabra de Hashem? Baruch Hashem. Demos un fuerte aplauso a Hashem por su Torah y por la redención que estamos viviendo. Así que no les pude decir lo que se dijo cuando se terminó el libro, pero también les digo: Hazak, Hazak, beníjase. Esfuércense y sigan fortaleciéndose. Díganse el uno al otro de todo corazón: Hazak, Hazak, beníjase. Esforcémonos. Y aquí vamos a ver, como contó una vez el Rab Meir, la paz sea con usted, Rab, hace años contó de lo que una vez el Baal Shem Tov estaba enseñando a sus discípulos y uno de sus discípulos se durmió. Y luego, más adelante, el Baal Shem Tov en sus sueños se le reveló y ya después dijo: hablen de lo que yo he compartido él en su sueño. Así de que si alguien se duerme aquí, le vamos a darle el micrófono para ver cuánto Dios le ha revelado a esa persona. Baruch Hashem. Entonces, estamos en el final de la parashá Shemot y al inicio de la parashá Vayera, y se le reveló. Entonces, vamos a hablar un poquito de ambas porciones, tanto de la parashá que ya terminamos como de la parashá que empezamos a saborear. Y se le reveló. Y con la ayuda de Hashem, que cuando terminamos este shiur, realmente Hashem se nos revele a cada uno de nosotros. Porque más allá de oír palabras, más allá de oír explicaciones, más allá de oír mera información, lo que estamos nosotros haciendo, más allá de un estudio, es agarrar estos conceptos espirituales que no solo ayudaron a Moisés en sus días, que no solo ayudaron a los patriarcas en sus días, sino que como la Torah es eterna, su mensaje también es eterno. Y también, como dijimos, que esas palabras que el Eterno le transmitió a Moshe también puedan penetrar en nuestro corazón y también nos dé fortaleza para vencer todo tipo de fuerzas espirituales que de alguna manera impiden la revelación de Hashem hacia nosotros. Así es de que, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro y Mashiach, Rabbeinu Yeshua ben Nazareth, y con el permiso de nuestro querido Rab y Jajam Dan Ben Abraham, la paz sea con él donde quiera que esté, con el permiso de nuestro querido Rab Meir y su familia, la bendición y la protección de Hashem esté con usted siempre, y con el permiso de todos los que estamos aquí presentes, vamos a compartir esta parasha. Tengo en mi corazón de compartirles un hidush, algo muy importante que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nuestro ser interior. Además, nos va a ayudar al crecimiento espiritual de nuestra vida. Más allá, también nos va a ayudar a encarar cada situación de la vida. Así que tengo en mi corazón compartirles la siguiente diapositiva: las señales de redención que vemos en estas dos porciones. En primer lugar, vemos que el santo bendito es, le dijo a Yosef, en el final de la parashá, le dijo a Jacob: yo bajaré contigo a Egipto y te haré subir de nuevo.
cuando eso se cumple en esta parashá, dice, bajan los hijos de Israel. ¿Cuántos eran en total? 70 almas bajan a Egipto. En primer lugar, tenemos que entender qué es Israel. Bajaron los hijos de Israel a Egipto. Cuando vemos en el nivel literal de la Torá, obviamente está refiriéndose a las 12 tribus y sus respectivas familias. Pero cuando vamos más allá de ella, vamos a interpretar que está hablando también de otras cosas que podemos ver. Y antes, como introducción o para pensar, tenemos que ver que en el árbol sefirótico, en las 10 sefirot, en las 10 emanaciones, sabemos que hay 3 emanaciones que van directamente con el intelecto, que se conocen como los mojim, que es Keter, Jochma y Binah. Bueno, si son de Chabad, lo van a comenzar de Jochma, Binah y Da'at. Pero si nosotros, dependiendo de dónde tú la agarras, vamos a partir de este Keter, Jochma y Binah, tiene que ver con el intelecto. Y luego vienen lo que son las 7 cualidades que están relacionadas con el corazón, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, lo cual son las 10 sefirot del árbol. Entonces, si miramos la Torah en sí, el libro de Génesis está en el ápice superior. Génesis, Bereshit, representa a Keter. Y Keter tiene que ver con la luz de Hashem, con el Ein Sof, con el infinito, concepto que nosotros, ni los ángeles, ni los seres que se han creado, por más alto rango que estén, pueden comprender en sí la totalidad del Ein Sof, del infinito. Y ya luego, después de que esa chispa espiritual emana de ahí, de ese mundo espiritual, el mundo del Creador, luego viene a algo casi también imposible para nosotros comprender, pero por lo menos lo podemos analizar, lo cual es conocido como Jochma. Jochma, esa es la chispa de luz que vino al mundo o a la mente de la persona y ahora empieza a gestar, empieza a crecer como una semilla plantada. Ya nos estamos entrando a lo que es el cumpleaños de los árboles, Tu Bishvat. Esa semilla que está siendo plantada luego va a germinar y luego va a empezar a dar frutos, que eso es justamente, eso es lo que se llama Da'at, el fruto de la combinación de ambos. Y luego va a ir bajando las fuerzas espirituales, pero desde este punto Bereshit es el ápice muy alto, muy grande, que ni siquiera nosotros, con todo el conocimiento que podemos alcanzar de la Torá, nunca vamos a descubrir los secretos místicos que están en Bereshit. Pero luego la Torá nos va a ir poniendo un poquito más abajo el conocimiento para que podamos comprenderlo. Y luego el Sefer Shemot está en el árbol sefirótico, está en Jochma, en la sabiduría. Es esta chispa que por lo menos ahora vamos a empezar a saborear. Ahora vamos a empezar a realmente conocer quién es Hashem. Como está escrito a los ancestros, a Abraham, muchas gracias, a Abraham, a Isaac y a Jacob no me di a conocer con mi nombre, mas ahora el Creador se va a empezar a revelar con los nombres de Él. Y por eso que este libro comienza justamente con la palabra Shemot, aunque obviamente la tercera palabra del texto en hebreo, pero en realidad la esencia de este libro es justamente nombres. ¿Por qué? Porque no solamente da a conocer los nombres de Israel, de los hijos de Israel que bajaron, sino también aquí Hashem Yitbaraj se va a revelar con sus nombres, que anteriormente no sabíamos, especialmente con lo que conocemos con los 72 nombres en la Parashá Beshalach. Esos nombres, si nosotros nos conectamos con ellos, vamos también a crear o a experimentar milagros en nuestra vida. Porque la vara que Moisés llevaba
En el nivel literal sí era una vara, pero en el nivel espiritual más profundo tenía que ver con una combinación de letras. Y esas letras eran 72, eran que combinaban los 72 nombres, según como los sabios lo ven en la Parashá de Shalach. Pero además, en todo el Sefer Bereshit, solamente conocíamos a Hashem como Elohim y como Shaddai, por lo menos como dice el texto en la Parashá Vayera. Pero con su nombre Yud Kei Vav Kei todavía aún nos daba destellos de luz, pero todavía aún no habíamos penetrado en este nombre. Y más allá de los otros nombres que el Creador dice, como en el texto que dice Eye Asher Eye, yo soy el que seré, como lo explicó el Rab en la mañana. Muchos lo han traducido como yo soy el que soy, pero en realidad el texto es yo soy el quien seré. Es decir, cuando tú ya conoces mi nombre y me sabes invocar, me revelaré ante ti según el nombre que has usado para que yo me revele. Por eso que dice el Salmo 91, dice, y le sanaré, él clamará a mí y yo le responderé, porque él conoce mi nombre. Entonces, cuando uno conoce el nombre de Hashem, en la situación que uno esté pasando para ese momento, pero si uno sabe conectar con los nombres, entonces vamos a ver milagros en nuestra vida. Por lo tanto, que la oración, más allá de una mera oración, es una combinación como lo que han hecho los Jajamim en los Sidurim. Los Sidurim está de una manera elaborada como una escalera, para que tú puedas subir, para que todos nosotros podamos subir a esas escaleras y llegar al lugar más sagrado, el sagrado de los sagrados, y así también recibir la respuesta que nuestra alma desea. Así es de que entonces, por eso que está escrito, estos son los nombres de Israel. Pero Israel tenía dos nombres. Primero se llamaba Jacob, y luego el ángel le cambió el nombre y le cambió de Jacob ¿a qué? A Israel. Entonces, Israel tiene que ver con un conocimiento más elevado. Israel tiene que ver después de haber pasado un tiempo de refinación espiritual. Entonces la persona va a llegar a Israel. ¿Por qué? Porque imagínate, de los pies, porque Jacob viene de Ekel, de talón, que es la parte más baja que en la cual se sostiene el pie del hombre en la tierra. Ahora imagínate de pie, de talón, llegar a ser cabeza. Son extremos opuestos. Entonces hay todo un camino por recorrer hasta llegar a Israel. Y de hecho Israel, como lo han también visto los Jajamim, Israel tiene que ver con, si permutamos el nombre, es decir, cambiamos las letras, se puede también llamar como Rosh Li, mi cabeza, o también como Yashar El, directo a Dios, directo a Él. Es decir, porque has trabajado en un tiempo, has alcanzado un nivel espiritual de tal manera que ahora, de ser llamado Jacob, puede ser llamado Israel. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros vamos trabajando con nuestra conciencia, vamos a ir alcanzando niveles espirituales de tal manera que cuando vamos a conectar con el nombre de Hashem, con el nombre específicamente, vamos a poder ver maravillas. Vamos a poder cosas que, como está escrito en el profeta, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, de las cosas que Hashem tiene para quienes le temen. Eso es lo que citó también Rabban Shaul cuando llegó a esa esfera espiritual. Imagínense. Entonces, por eso que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un nombre, Shem. El nombre Shem está relacionado con la palabra Neshama. ¿Por qué? Porque la Neshama es la parte espiritual que nos conecta con el Creador. De tal manera que el nombre de una persona
tiene que ver con una conexión con el Creador, si es de que los que pusieron el nombre estaban conectados con esa dimensión, porque si le pusieron a la persona Tadeo y sus padres no sabían qué cosa significaba, nomás lo agarraron del calendario secular, pues ahí no tiene esa conexión. Pero si la persona se conectó con lo divino, entonces el alma que ahora está portando este nombre va a alcanzar un nivel espiritual. De tal manera que nosotros aquí en esta tierra, para todo hay nombre, para identificarlo. Y el que no tiene nombre, ¿cómo se conoce? Un objeto no identificado, un ovni, ¿sí? Un objeto no identificado. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es. Ahora la pregunta es, ¿será que usted es un objeto no identificado o tiene una identidad? Tiene una razón de ser. Porque un hombre más allá, como está, lo tengo aquí escrito, un hombre más allá de ser una mera identidad, revela algo profundo, algo misterioso. ¿Por qué? Porque es la chispa del Creador que está en el hombre. Y cuando a esa alma baja, por ley tiene que portar un nombre. Por eso que los ángeles, escuchen bien, los ángeles de Dios, ellos no tienen nombres. Los nombres que se le dan a ellos, según como dice la Torah, es según la misión que llevan. Y según la misión que se les da por parte del Creador, es así como portan ese nombre. De ahí que todos nosotros, de alguna manera, nuestra alma también viene en una dimensión espiritual, que si somos meritorios, vamos a alcanzar a descubrir la profundidad de nuestros nombres. Y ahora, bueno, de alguien dirá, bueno, me pusieron Zeus, por nomás decirlo, yo creo que nadie se llama Zeus. Si alguien, con el debido respeto, si alguien le pusieron Zeus, ahora que ya está grande, él puede cambiar su nombre y consecuentemente con ello cambiar su destino, cambiar su masada. Lo vemos eso en el caso de Abraham. Abraham antes se llamaba Abraham. Sarai, cuando Abraham y Sarai, de alguna manera no había productividad en ellos. Pero cuando Dios dijo, este árbol que no produce, ahora para hacerlo producir voy a poner en ellos mi nombre. Y le puso su nombre del Creador en la letra en su nombre de Abraham. Y ahora de Abraham vino a ser Abraham. Y así vino entonces a descubrir su propósito. Ahora bien, en esta parashá, como dijimos, los nombres cada vez se dan a revelar, pero de alguna manera están en un grado oculto. Dice el texto, un hombre de Leví se casó con una mujer de Leví. Ahora dime tú, ¿quién es ese hombre de Leví? No menciona, nomás dice un hombre de Leví se casó con una mujer también de Leví. Ve tú a saber quién es o quiénes son. Y luego dice, y la hija del faraón. ¿Cómo se llama la hija del faraón? Ni lo sabemos. El propio faraón mismo tampoco se revela su nombre. Nada más se dice el faraón, como decir el gobernador o el presidente, pero no lo menciona con su nombre. Los únicos en la Parashá Shemot, los que aparentemente se menciona su nombre, son Shifra y Puá, las parteras. Pero dice Rashi que ellas en realidad no se llamaban así, sino eran un sobrenombre que tenían. Porque estas parteras no eran nada más que nada menos que Yocheved y su hija Miriam. Entonces Shifra y Puá en realidad no se llamaban tal cual, sino que tenían un nombre oculto. Y a pesar que ahora cuando nace el bebé, ¿cuántos nombres se le dieron a Moisés? 7. Pero sus padres le dieron 6 nombres. Pero aún así no se sabía, porque el texto dice, y la niña lo siguió para ver lo que iba a pasar con su hermano. Ni de la niña sabemos su nombre, ni del que se fue en la canasta sabemos su nombre en sí, hasta que finalmente por primera vez se nos revela un nombre en sí,
cuando la mujer sacó al niño del río y dijo, ahora le voy a llamar Moshe. Por primera vez se revela. Y así en esta parashá, de alguna manera los nombres del Creador y de la misma manera están ocultas, y poco a poco, como dijimos, vamos a empezar a saborear lo que es los nombres del Creador. Y como vemos, justamente dentro de una persona, dentro de una familia, dentro de una pareja en específico, es donde el Creador se da a demostrar, se da a revelar también, aunque de una forma no tan clara. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como vemos, cuando Dios formó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios puso su nombre en ellos, aunque de alguna manera está oculto. Adán, el nombre de Adán, su valor en gematría, su valor numérico es 45. Y Javá o Eva, su valor gemátrico es 19. Si haces esta resta, a 45 le quitas 19, te queda 26. Porque Hashem primero hizo a quién? Hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Dios estaba trabajando ocultamente en esa pareja. Y por eso que desde ahí se dice que al momento que un hombre elige una pareja, ¿a quién debe dirigirse? Al Creador. Y así el Creador se va a revelar poco a poco en la vida de esa persona. Vamos a entrar en materia. Ya estamos en este concepto. Como dijimos, bueno, Shemot está en la Sefirá de Jochma. Y luego viene el libro de Vayikra, Levítico. Levítico está en la Sefirá de Biná. Y luego, Seirampín, que son las 6 midot intermedias, bien, representa al libro de Números, para luego terminar con Malhut, que es de Barim. Y así tenemos las 7 sefirot en los 5 libros que Moisés bajó. Bueno, aunque él no conoció 5 libros, él solamente tenía el rollo de la Torah, una Torah. Vamos a entrar en lo que queremos compartir de estas señales de redención que Hashem mandó a Moshe Rabbeinu. Cuando Moisés sale a defender a su pueblo, cuando él por primera vez sale y ya sabe su identidad, dice, va y quiere defender a su pueblo, pero sucede que hay una persona que lo dilata. Moisés se va al exilio, a Midian, donde dura 40 años. Después de esos 40 años, cuando ya Moisés también tarda 40 años en Midian, regresa. Bueno, ahí, antes de regresar, Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Esa zarza dice que ardía y no se consumía. Moisés dijo, ¿cómo es posible que un arbusto arde y arde y arde y no se consume? Voy a ver qué es ese evento. Y ya cuando se acerca, el Creador le dice, Moisés, Moisés, el lugar en donde estás pisando es sagrado, así que quítate las sandalias. Y entonces Moisés sabe que está frente de una revelación divina. Y le dice, continúa la voz diciendo, yo soy Hashem, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y me he revelado delante de ti para que vayas y saques a mi pueblo, porque el clamor de ellos ha venido hasta mí. Y ahora he descendido a liberarlos. He descendido a liberarlos, ahora tú ve y sácalos. Moisés viene con esas excusas que ya sabemos. No puedo hablar, soy tardo en hablar. Manda mejor a quien tú sueles mandar, quien es Aarón, mi hermano. Yo yo soy desde siempre así, no puedo hablar. Y Dios le dice, y yo hice
al hombre parlante. ¿Acaso crees que es difícil hacer que tú hables? Pero está bien, tu hermano Aarón irá contigo y te va a acompañar. Moisés continúa diciendo, pero, ok, está bien, voy a ir, vamos a ir, pero el pueblo no me va a creer. El pueblo no me va a creer. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él tenía el bastón. Y Dios le dice, tira el bastón, y se convirtió en ¿qué cosa? En una serpiente. Dice Moisés, corría de esa serpiente. Y Dios le dijo, agárralo de la cola y se va a convertir en bastón otra vez. Lo agarró de la cola, se convirtió en bastón. Ve con esa señal, dijo Dios. Además, la segunda, esa es la primera señal. La primera señal que la serpiente se convirtió en bastón. La segunda, dice Dios, mete tu mano en tu costado y sácalo. Lo sacó, ¿y cómo estaba su mano? Leproso. Vuélvelo a meter otra vez y lo sacó, y su mano estaba saludable, sano. Con esta segunda señal te vas a presentar. Y si no te creen con esta, la tercera, como tal vez de ahí se dijo el dicho, la tercera la vencida. Con la tercera sí te van a creer. Agarras un poco de agua del río, lo viertes con tu palo, lo tocas, tu vara, y se va a convertir en sangre. Y así Moisés fue con estas señales. ¿Y qué pasó? El pueblo creyó. Ahora la pregunta es, tú y yo estamos en ese evento delante de Moisés. Ahora, ¿qué Dios nos enseñó con esto? ¿Qué nos importa que la culebra se convierte en palo y el palo en serpiente? ¿En qué me cambia la vida con el hecho de que me metió Moisés su mano en su seno y lo sacó leproso, lo volvió a meter y lo sacó otra vez limpio? ¿En qué me cambia la vida con esto? ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moisés y qué Dios le enseñó al pueblo y qué Dios nos quiere enseñar hoy con estas señales? Y además, el agua que se convirtió en sangre. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es justamente de lo que, bueno, ahí van las señales. Imagínese usted todas estas señales que Moisés presentó a los hijos de Israel. Sucede que para que el pueblo de Israel cree en un redentor, este redentor tiene que mostrar ¿qué cosa? Señales. Si un loco por ahí dice, Dios se me reveló y mira, yo soy el enviado, y se presenta así sin señales, el pueblo no va a creer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dice, muéstrame señales. Si me tienes evidencia de lo que dices, entonces te creo, y si no, te quiero 1000 metros lejos de mí. Por eso que no es fácil dialogar con un yehudí. No es fácil dialogar con aquellos portadores de la verdad que Dios entregó a Moshe Rabbeinu en el Sinaí. Porque el pueblo de Israel, hasta la fecha, interpretando la Torah, llevan alrededor de 3334 años. Ahora una persona que apenas empieza a conocer le va a venir a enseñar, a ver dónde están las señales. O más aún, si una persona dice, bueno, Dios me ha mostrado algo. ¿Por qué Moisés dijo que no me va a querer el pueblo? Porque él sabía que cualquier persona puede decir, Dios se me reveló. Por ejemplo, yo mismo puedo decir, los 2 Shabbat que falté es porque Dios se me reveló y me mostró señales y prodigios. ¿Me van a creer ustedes? ¿Cómo van a creer si yo digo una cosa? Ahora, bueno, contar las señales. Si fuéramos de los otros campamentos, es fácil engañar. Como una vez un hombre dijo, bueno, salió de la cárcel y dijo, ¿a qué me dedico si mucho tiempo estuve encerrado? Y él dijo, ya sé, tengo una idea. Dejo crecer mi cabello y con un
un bastón y una manta blanca y morado, y ahora tendré seguidores. Y así lo hizo. Sí, eso pasó allá en Brasil. Es un hecho real. Imagínense. Pero sucede que dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel mismo tenían señales para cuando se presentara ese Redentor. Sabían, el pueblo de Israel en sí, dentro de sí, guardaba una esperanza, como se dice igual en el himno. No se ha perdido la esperanza de estos 2000 años. Esa esperanza es de que un día el Redentor tenía que revelarse en Israel, dentro del pueblo, aunque de alguna manera no en un momento agradable. Pues como dijimos, Israel tiene que ver con el cerebro y Misraim tiene que ver con la materia. En otras palabras, cuando el conocimiento de una persona está tan bajo, ni por más que le muestre señales, inclusive podrá identificarlas, porque está tan bajo espiritual. El punto es de que el Eterno, o bueno, lo vimos en la Parashá Vayehi, Yosef le dice a sus hermanos, Dios se les va a revelar a ustedes. Y cuando ese momento llegue, ustedes llevarán mis huesos y los enterrarán en donde la heredad que me ha dado papá en Shechem. Ahí van a enterrar mis huesos. Pero ¿cómo? Dios los va a revelar en el momento. Entonces dice que Yosef le dio estas palabras a una de las muchachas que vivió mucho tiempo. ¿Saben quién de los hijos de Israel vivió mucho tiempo las mujeres? Fue la hija de Asher. La hija de Asher. Dice que Sera fue la muchacha o la niñita que le cantó a su padre Jacob que Yosef estaba vivo. Jacob le bendijo y dijo que tengas larga vida, hija mía. Y así ella vivió por más de 400 años, aunque otros intérpretes dicen que ella se fue con toda esa pata al Gan Edén. Como alguien dijo, me haces favor, con todo y cansado te vas a ir al Gan Edén. Entonces, dice, bueno, hay ciertas opiniones con esta. El punto es que si ella fue longeva, vivió muchos años. Y le dice Yosef a Sera, como dice el texto de la Torah, Pakod Ifkod. Pakod Ifkod significa y Dios se les revelará a ustedes. Cuando llegó el momento, Moshe se reveló ante el pueblo de Israel y les dijo, Pakod Ifkod. Dice un comentarista esta interpretación, extrayéndolo del Midrash, sabemos que Moisés dice que desde un principio era tartamudo. Pero ¿cómo quedó tartamudo? Por el factor que él agarró un carbón y se le metió en la boca. Y dice, cuando se le metió en la boca se le quemaron los labios. Y él no podía, no es que era tartamudo, sino que ciertas palabras que son labiales, se le era difícil pronunciarlas. Por ejemplo, labio, él le costaba, porque dice que hay... Por ejemplo, la letra Mem se le era difícil leer porque va con los labios, Mem. La letra Pei, la letra Bab, le era difícil, que son palabras labiales, letras labiales. Entonces son esas palabras, le era difícil. Ahora, ¿cómo iba a decir Bait? O Bayit, que es una casa. Se le era difícil. Entonces, ahora Moshe, Pakod Ifkod, le era la Pei, tenía que pronunciar de primero Pakod Ifkod. Dice que cuando él pronunciaba ciertas palabras la gente se reía. ¿Por qué? Porque le era difícil y hasta le hacían broma y le decían, ¿cómo dijiste? Nada más con tal de escuchar la pronunciación que decía Moisés. Pero dice que cuando se presentó ante el pueblo de Israel y le dijo Pakod Ifkod, Dios hizo un milagro que él finalmente lo dijo nítido, y la gente dijo, muy probablemente estamos frente de el Redentor. Bueno, una de estas señales, cuando Dios le dice a Moisés, tira la vara y la vara se va a convertir en serpiente,
lo que Dios le estaba mostrando a Moisés, tanto como al pueblo de Israel, les estaba diciendo: ustedes deben de saber de que en la vida uno tiene en qué apoyarse. En la vida uno tiene en qué, como por decir, si a una persona le pregunten: oye, ¿por qué no emprendes un negocio? ¿Por qué trabajas con alguien? ¿Cuál es la respuesta? Es que trabajar con alguien tengo el cheque seguro, pero emprender, ahí ya no tengo el cheque seguro. Ahí solo dependo de Hashem. Entonces, cuando uno tiene lo que llama uno seguridad en algo, eso representa el bastón. Cuando tú estás seguro en algo, dice que el pueblo de Israel no creía en Moisés porque por el espíritu acongojado, por la congoja de espíritu, porque según ellos aún no faltaba el tiempo de la redención. Y en eso se habían aferrado y se aferraban por igual. Cuando salieron de Egipto, ellos dijeron: ¿para qué nos sacaste? Teníamos las cosas ya de gratis, los pepinos, la cebolla y todo lo que comíamos sin trabajarlas. Entonces dice que lo que Dios le dice: tira ese palo, es decir, en donde tú te apoyas, y se va a convertir en serpiente. Y dice Moisés: huía de esa serpiente. Dios le dijo, el primer mensaje es de que en donde tú te puedes apoyar, si no es Dios, donde tú te apoyas, ese apoyo que tú sientes se puede convertir en tu peor desgracia, en una serpiente. Y lejos de ayudarte, te va a convertir en algo miserable, en algo que tú un día te puedes lamentar. Así es de por eso que el Creador dice que nosotros no podemos confiar, como dice el texto: vano es el caballo y la fuerza. ¿Por qué? Porque si confiamos en mi fuerza, en que yo soy tan intelectual o tan inteligente y logro las cosas por mí, o gracias a mi patrón, o gracias al proveedor y los demás, y dejo a Dios de lado, cuando Dios decide algo, en las cosas que le van bien a la persona se pueden convertir de un momento a otro en algo inverso. Dios nos libre. Pero dijo Dios: cuando tú tienes confianza en mí, por más que las cosas te van mal como es la serpiente y huyes, si lo agarras por la cola, vas a ver que ese miedo es solamente ficticio, es algo que no existe. ¿Por qué? Porque todas las cosas en el mundo yo las manejo. Yo soy el amo de todo. Y cuando tú tienes esa confianza en mí, la culebra que te perseguía y tú huías de ella, de los problemas o cosas que aparentemente no tienen solución, y tú te aferras al Creador, vas a ver que de la cola, es decir, de algo insignificante, cuando tú logras a comprender que Dios maneja todo, ese miedo va a desaparecer y se va a convertir en un verdadero bastón con el cual tú te puedes apoyar, dice Hashem. Y esa es la primera lección que Dios le dijo tanto a Moisés como al pueblo como a nosotros. Dios le dice a Moisés: no puedes confiar en que alguien te puede dilatar, no puedes confiar con el faraón o con Batia. Debes de saber que tu confianza debe estar plenamente hacia mí. Y si así lo haces, todos tus perseguidores, ¿dónde están? Todas esas serpientes que te hacían huir por mucho tiempo, que era el prófugo de la justicia, que era como si Maduro hoy se le escapara al presidente actual, imagínate, con todos los drones. Pero déjame decirte que de los hombres sí uno se puede escapar, pero de Hashem no hay nadie que se puede escapar. Por eso que más vale que nosotros tengamos en cuenta esto. Para el momento de cualquier decisión debemos de saber: mientras yo confío en Dios, no hay nada que me puede pasar, porque ahí estoy seguro. Esa es la primera lección. La segunda lección, y con eso ya tenemos la primera
arma de redención. ¿Por qué? Porque cuando la redención será plena y llana, cuando ya Mashiach revelará a Hashem en su totalidad, ¿existirá el miedo? ¿Existirá que nosotros confiaremos a otras a cosas externas más de Dios? No. Pero nosotros no podemos esperar hasta la resurrección para tener esa convicción. ¿Por qué? Como dijo Rabban Shaul de Tarso, con Mashiach yo he muerto, pero también con Mashiach yo ya he resucitado. Es decir, en síntesis, yo vivo en este plano físico, pero también ya puedo disfrutar parte o destellos de luz de la era mesiánica. ¿Por qué? Porque tengo a Mashiach conmigo, no como una mera idea, no como un mero conocimiento, porque Mashiach en realidad está vivo. De hecho, Mashiach, el nombre de Mashiach es Mem, Shin, Yud, Het. Si permutamos el nombre de Mashiach, nos dará Shin Mem. ¿Qué es Shin Mem? Mem, Shem. Y luego las otras dos letras que nos quedan, Het y Yud, que nos da entonces, cuando permutamos de esta manera el nombre de Mashiach, Shem Mem y Het Yud, Shem Hai, el nombre vive. El nombre de Mashiach está vivo. ¿Por qué? Porque el que lo porta también está vivo y vive por los siglos de los siglos. Es más, es la primicia de los que durmieron. Y por eso que con esta convicción yo ya tengo esa garantía de no solamente esperar hasta que resucite para disfrutar de lo que Hashem me dará, sino ya puedo disfrutarlo ya estando en este plano físico, porque Mashiach vive en mí y en cada uno de ustedes. Y aquel que quiere creer, también esta redención irá creciendo en su neshama. Luego el segundo concepto, metió la mano en su costado y luego lo sacó. ¿Cómo lo sacó? Leproso. Regresa Pene a la diapositiva atrás. Mira más o menos para que veamos cómo se ve algo en la mano así. Y no sabemos si solamente era así, puede ser que era peor cuando lo sacó Moisés. ¿Qué significa meter la mano en el costado y luego sacarlo? Normalmente cuando una persona dice, mete tu mano en tu costado, ¿qué mano mete? Normalmente la derecha, a menos que el zurdo va a meter su mano zurdo en el costado. Pero normalmente mete tu mano a la derecha. Nosotros siempre hacemos eso porque la derecha con ella es lo que trabajamos más. Entonces, si Moisés metió su mano derecha, ¿a dónde? ¿A dónde lo metió? ¿A dónde lo llevó? En su corazón. Eso quiere decir que cuando una persona comienza los caminos de la espiritualidad, una persona después de que haber estado alejado de Dios, lo que se conoce como Heshbon HaNefesh, como un recuento espiritual de dónde yo estoy hasta la actualidad. Es como hacer conciencia. Meter la mano en el costado tiene que ver con hacer conciencia. Ten conciencia de lo que eres en la actualidad. Y muchas veces cuando nosotros hacemos eso, de lo que sale, muchas veces no nos gusta. Vemos a un hombre o a una mujer leprosa. ¿Por qué? Porque vemos todos los errores del pasado. Vemos nuestras caídas. Vemos cuando nosotros nos perseguíamos, cuando otros nos perseguían, con palabras, con apodos, con bullying, con todo tipo de cosas negativas. Y ahora de lo que vemos muchas veces no nos gusta. ¿Por qué? Por la introspección que habíamos hecho, de la profundidad que habíamos hecho. Pero el Creador dice, ¿sabes qué? Cuando tú hiciste esto y viste aquello, es porque no hiciste el tikkun apropiado, no fuiste más a profundidad. Yo lo que
lo que te recomiendo, le dice Dios a Moisés, porque Moisés dice, no puedo ir, soy un hombre falto de palabra y todo lo que, imagínate que le persigue el gobierno, ¿cómo va a presentarse ante el faraón? Él se miraba a sí mismo esos defectos que él tenía, en la cual le impedían a cumplir la voluntad de Hashem. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba en esa esclavitud? Si ellos hacían ese tikkun nefesh, pudieran ellos decir, ni siquiera sé si considero mis hijos. ¿Cómo puedo salir a la libertad si mira quién soy? ¿Cómo puedo cambiar de parecer? Como les decía una vez una persona, esta persona decía, ¿cómo voy a cambiar yo si mira quién soy? Si mira cuántos me han abandonado, ahora dices tú, vienes con la espiritualidad hacia mí para que yo cambie. Pero Dios le dice, lo que pasa si ese resultado te salió, es porque no has hecho el tikkun o no te has visto de la mejor manera posible porque no has ido más allá. Eso es la parte negativa que el Yetzer Hara te está mostrando quién, entre comillas, aparentemente eres. Pero yo te aconsejo, siéntate otra vez, meta tu mano en tu costado, haz conciencia de quién realmente eres y vas a descubrir un alma pura, un alma sin mancha, un alma sin tacha, un alma que, como se dice en la oración de la mañana, el alma que tú creaste, Dios, es pura. Tú lo insuflaste en mí, tú me lo quitarás y me lo devolverás en el mundo por venir. Y mientras esa alma pura subsiste en mí, yo te agradezco por habérmelo devuelto, por habérmelo dado. Entonces, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo las personas te ven a ti? Si te ves con esas manchas, con esas cicatrices espirituales, como se ve en la mano que está ahí, es porque no has visto con los ojos que Dios te ha dado. Cuando ves cómo eres en sí en realidad, eres una chispa divina. Eres algo muy preciado delante de Dios. Eres un ser espiritual más allá de un ser físico. Eres esa parte de Dios que está dentro de ti y también de ti depende el hacerla brillar. ¿Por qué? Porque Hashem te ha dado un alma pura. ¿Cómo es que uno puede llegar a un alma de esa manera? No porque Dios le haya dado esa alma, sino por la rebeldía del ser humano, por ir en contra de Dios. Muchas veces ahora lo que vemos no nos gusta. Pero cuando hacemos el tikkun apropiado, te vas a dar cuenta, no importa que físicamente seas feo o fea, lo que se llame, pero cuando ves esa parte magnífica dentro de ti, entonces caminarás erguido. ¿Por qué? Porque Hashem te ha devuelto el valor. Como alguien dijo, agarró un billete de 20 y lo vamos a hacer esa prueba. A ver si traigo justamente un billete aquí. Alguien hizo este ejercicio. Tengo un billete de 10. Miren cuánto cuesta este billete. 10, como lo he dicho, $10. Y su textura está casi intacta. Casi recién salió del horno. Pero ¿qué pasa si a este $10 yo lo hago así, miren, y lo empiezo a ajar de todas las maneras posibles? No se ha reventado y ahora lo vuelvo a abrir. ¿Qué cree usted? Ahora, porque yo lo hice así, ¿es 9? ¿Es 8? ¿O sigue siendo 10? Sigue siendo 10, solo que está ajado. ¿Qué hay si de este no lo voy a hacer? Pero si yo lo escupiera y yo lo tirara y me pisara cuantas veces sea y lo majara y no se rompió y ahora lo levanto y digo, ¿es 9 porque lo pisé? ¿Porque lo escupí? No, ¿verdad que no? Sigue siendo 10. Ahora tiene el mismo valor. Ahora, ¿por qué de tantas cosas que tú has pasado, por qué te ves a ti mismo como que no vales? ¿Por qué
haces caso a palabras de personas solo porque te ven ajado. Ahora dice, no, ya vales menos. Porque fracasaste, porque titubeaste, te resbalaste, te caíste, ahora vales menos. ¿Usted cree que es cierto? Si no pasa así con un mero billete, ¿cuánto más el alma que Dios ha puesto en ti, en mí y en cada uno de nosotros? Así es de que es hora de levantar la cabeza y darte el valor que Dios te ha dado, no el valor que la sociedad te ha puesto o impuesto negativamente hacia tu persona. Tú eres muy valioso, muy importante para Dios y para esta redención, de tal manera que Dios cuenta contigo. Y la veracidad de eso es que tú no naciste anterior, sino tú has nacido en esta generación, que somos un puente entre esta edad presente y la era venidera. Así es de que cuánto de nosotros nos valemos y pensamos que somos valerosos delante de Dios. Demos un aplauso a Hashem por todo lo bueno que es para con nosotros. Ese es el secreto del meter la mano. Y lo sacó y no le gustó como se vio él mismo la mano. ¿Por qué? Porque no se había visto con ojos de amor. Porque muchas veces cuando analizamos hacia nosotros mismos, nos autocriticamos de la forma negativa. Pero cuando hacemos bien esa investigación adentro, te darás cuenta que tu alma está muy, muy sana. Y la tercera, y esa es la segunda señal de redención. La tercera es de que Moisés, Dios le dijo, con esta te van a creer. Tú le vertirás agua y se va a convertir en sangre. Y de hecho fue justamente una de las primeras plagas que sucedió cuando Moisés llegó a Egipto, pero Moisés les enseñó al pueblo de Israel, y dice que después de esto el pueblo de Israel creyó a Moisés. ¿Qué significa el agua convertido en sangre? Sabemos que el agua representa Gesed, representa bondad, y sangre representa el rigor, representa la justicia. Y hay muchas personas que hasta hoy día callan diciendo: ¿hasta cuándo Dios me hará justicia? No solamente personas, sino grupos enteros. La tierra misma hoy día está gritando con todo lo que está pasando. ¿Hasta cuándo Dios hará justicia con lo que me está pasando? Como dijo Rabban Shaul de Tarso, toda la creación gime delante de Dios. Pero ¿saben qué? Dios, aunque es muy bondadoso, tarde en misericordia y no se enoja rápido, va a llegar un momento que la persona va a alcanzar un merecido que merece. Porque no siempre va a ser puro bondad y bondad y bondad, y va a quedar impune de las cosas malas que se han hecho en esta tierra. Hablando del pueblo de Israel, por más de aquellos nazis que murieron, que no se les enjuiciaron, de aquellas personas desde que el pueblo de Israel existe, han hecho mal al pueblo, han trabajado con alevosía en contra de Israel, y no, aparentemente no se le llevó ningún juicio ni ningún veredicto. Pero como dijimos, de Dios nadie se escapa. En algún momento Dios traerá ese juicio. Ese juicio le tocó al faraón. Ellos dijeron: ¿cuándo terminará nuestro sufrimiento? Dijo el pueblo de Israel. Ya hemos sufrido demasiado. Y Dios le dijo: ¿y saben qué? El agua se va a transformar en sangre. Ya el colmo ha llegado en la silla de bondad. Es tiempo que actuemos con rigor, dijo Hashem. Y ahí comenzó a ejecutar sus prodigios, sus signos, para liberar al pueblo de Israel. En este momento, ¿cuántas cosas están impunes? Y tal vez, consciente o inconscientemente,
debemos de saber que un día el castigo divino, lo que llamamos castigo divino, porque en realidad no es un castigo, sino es un efecto de lo que la persona ha hecho en esta tierra, le llegará tarde o temprano. Así es de que, de tal manera que lo que hoy es rigor para ti, tarde o temprano va a terminar. De lo que hoy día es sufrimiento para ti, tarde o temprano vas a reír. ¿Por qué? Porque no toda la vida va a seguir así, en sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, como la vida de Job, sino que un día eso va a tener un final. Ese momento va a llegar, y cuando va a llegar volverás a sonreír. Y más allá de eso, imagínense que con todo lo que estamos hablando, ya empezamos a sonreír, aunque esas cosas todavía no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque estas señales de redención ya están tocando profundamente nuestra alma y nos están volviendo o devolviendo nuestra identidad de quién realmente somos. No somos cualquier criatura, además de seres humanos, somos hijos de Hashem, creados a imagen y semejanza de Él. Por eso que la redención, antes de que llegue a nivel mundial, primero va a ser en el nivel interno. Como le decía aquí a mi hermano, en vano trabajará Mashiach para que logre una paz mundial si tú no tienes paz interior. En vano hablaremos de redención si tú no has experimentado la redención primero. En vano hablaremos de muerte espiritual, en el sentido de la muerte para las cosas negativas, para vivir en las cosas positivas, si nosotros mismos no lo hayamos experimentado, o también, como dice el texto, que con Él ya hemos resucitado. Ya somos nuevas personas y se nos está dando esta nueva identidad. Por eso que los nombres de Dios hoy día se están revelando y tiene que ver con la redención que también estamos experimentando nosotros. ¿Por qué? Porque según como tú te conectas con Dios, así también Él se conectará contigo. Y por eso que uno de los nombres que dijo Dios, que le reveló a Moisés, es de que yo soy el que seré. Es decir, yo soy ahorita como me veo, pero puedo cambiar eso, porque tengo la libertad, tengo esa parte espiritual que Dios me dio en mi poder, que es más poderoso que cualquier cosa creada, que es lo que llamamos razón, lo que se llama voluntad. La palabra voluntad o razón es la parte más poderosa que existe en el mundo, porque con ella Dios creó el mundo, porque a Dios nadie le obligó. Fue por su razón que Él creó todo lo que hoy vemos. Lo mismo sucede cuando esta razón uno se aferra a ella. Tú te puedes convertir en lo que tú quieres ser, en la mejor persona que decides hacer. Pero también depende de cada uno de nosotros. Y eso es justamente las tres señales que Dios nos está también ayudando y trabajando en nuestro interior. Por último, queremos también compartir con ustedes que así como el primer Redentor tenía señales que compartir, también Mashiach tendrá algo que compartir. En la última diapositiva, Rabbeinu Yeshua mi Nazaret dará ciertas evidencias, confirmando así su mesianidad, porque no va a llegar y decir yo soy el Mesías, porque muchos han venido, como dijo él mismo, a muchos oirás decir yo soy el Mashiach. No le creáis, dice, porque uno dirá está allá, otro va a decir no, está hasta allá. Pero si no presenta las credenciales, como hoy día muchos se han levantado diciendo que son Mashiach, pero cuando se ve qué credenciales aportan,
Aunque sí como tzadikim lo han presentado, pero como Mashiach no. ¿Sí? Entonces, así está escrito en el libro de Zacarías capítulo 13, verso 6. Dice, y cuando te pregunten, ¿qué son esas señales en tus manos? ¿Qué él va a responder? Él dirá, son esas heridas, son esas señales con las cuales fui herido en la casa de mis hermanos. Si tú lees todo el capítulo 13 del libro de Zacarías, comienza diciendo que Dios quitará todo espíritu profético de negatividad. Dice, quitaré a todos los profetas, pero quiere decir de esos falsos profetas. Y todos esos profetas ya no profetizarán en falso. Más bien su profecía lo convertirán en cosas para trabajar el campo. Y le van a preguntar, oye, ¿eres tú profeta? Y él va a decir, no, yo solamente soy un agricultor. Y después de eso dice, y luego le preguntarán, ¿qué señales son esas que tienes en tus manos? ¿De qué nos está hablando el texto de Zacarías? Nos está hablando de que cuando Hashem quite toda la impiedad, la inmundicia en el mundo, entonces Mashiach se dará a revelar. ¿Por qué? Porque Mashiach tiene ciertos impedimentos en la actualidad para que las personas no lo vean. ¿Por qué? Porque está el espíritu impuro, el espíritu inmundo diciendo, trayendo aparentemente cosas en contra de la mesianidad de Rabbeinu Yeshua y alejando así a muchas personas. Pero cuando nosotros vemos con lupa la Torah, te das cuenta que Mashiach, el alma de Mashiach encaja perfectamente en este hombre que estuvo viviendo a finales del cuarto siglo, Rabbeinu Yeshua ben Nazrat. Y cuando dice, y le preguntarán, ¿qué quiere decir? Que él va a dar una evidencia, va a dar una serie de evidencias. Y no solamente va a bastar que traiga un cartel, yo soy Mashiach, cualquiera puede hacer eso. Pero una de esas evidencias que él traerá es de que es, en primer lugar, es linaje de David por vía paterna. Que su genealogía no va a ser cuestionada, y más allá que uno lo trajeron de Miriam, dice, con tal de todavía perpetuar la enseñanza de Roma. Entonces, más allá de eso, quedará evidenciado a todas luces que su linaje por vía paterna es descendiente de David, porque si no, los masoretas, tanto Matías como Gilel o Lucas, no se hubieran tomado la tarea de traernos todo eso si es que viniera por otras vías o si fuese como un bastardo. En segundo lugar, esas evidencias, obviamente si él traerá esto, lo de bastardo caerá por sí solo, ya no habrá más que investigar al respecto. En segundo lugar, otra evidencia, como dice, fui herido en la casa de mis hermanos, evidenciará que él se reveló como Mashiach ben Yosef y no como Mashiach ben David, porque esta es la palabra, y esto vamos a hacer tikkun también aquí con el permiso de Rab, que la palabra más apropiada no es de que apareció o cuando se va a aparecer por segunda vez, porque no es una epifanía. No apareció Mashiach ni aparecerá. Más bien cuando se dio a demostrar, cuando se reveló, fue la voluntad de Hashem de no darlo a conocer públicamente. Pero el hombre no se reveló, no se manifestó como una epifanía. ¿Por qué? Porque así como yo soy real, tengo padre y madre, Rabbeinu Yeshua también lo fue en sus días. No había necesidad de pagar testigos falsos si ya sabemos que era un mamzer. Si ya sabemos que su padre no lo tocó, entonces
no había necesidad. De hecho, si es así, ¿cómo puede heredar el trono de David si no tiene linaje real por vía de David su padre? Es imposible. Por muchos factores que hoy no vamos a hablar de eso, pero sí podemos sentarnos e investigar qué dice la Torá al respecto. Como dice a la Torá y a los profetas. Y si alguien dice algo fuera de esto, es porque aún la luz del Creador no le ha tocado, no le ha amanecido. O no, como dijo el Rab, no ha encontrado el Dabar. Y otro de lo que, y una de esas justamente es porque traerá de que en el caso de Joseph, de las mujeres de las hijas de las mujeres de las tribus, perdón, ¿cuántas tribus eran? 12. De las mujeres de las 12 tribus, ¿cuántas mujeres de esos hombres menciona la Torá? ¿Sus nombres? ¿Menciona cómo se llamaba la mujer de Leví? ¿Menciona el nombre de la mujer de Asher? ¿Menciona el nombre de la mujer de Zabulón? ¿Verdad que no? ¿De quién sí menciona la Torá sus nombres? La de Yehudá y del que estaba en Egipto. ¿Se casó con quién? Con Asnat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Lo da todo con apellido y todo, con dirección hasta específicamente si alguien quería visitar. ¿Sí? Sí, le puso la dirección. No había GPS y no le hubiera puesto el pin ahí para que alguien lo pusiera y llegara justamente en la casa de Asenat. Pregunta, ¿por qué solamente de estos dos hombres se menciona el nombre de sus mujeres? ¿Por qué no se mencionan los otros nombres? Bueno, lo vamos a dejar con la esposa de Yehudá, nos vamos a meter un rato, pero sí vamos a meternos con la esposa de Joseph para investigar un poco. Cuando los hermanos de Joseph van a Egipto y ven a un hombre que se llamaba Safenat Panea y su esposa se llamaba Osenat, ¿qué llegó en su mente de ellos? ¿Eran hebreos? No. Los muchachos, ellos sí no se dieron a conocer, porque el que traducía ahí era Menashe. Menashe, el primogénito, era aquel que traducía, el que usaba de intérprete, porque era el único que sabía hebreo según el Midrash. Entonces, imagínense usted de que lo que Joseph había adquirido hasta ese momento, específicamente su esposa, todo el mundo pensaba que eran una familia egipcia, que desvinculó totalmente de la casa de Jacob o algo parecido. Pero cuando Jacob se dio a revelar, Joseph se dio a revelar, no solamente dio su verdadera identidad, quién era en sí, sino también la de su familia. ¿Y Asenat qué pasó? ¿Quedó siendo egipcia? ¿Cómo puede una egipcia instruir a sus hijos en el camino del Creador? Porque Joseph estaba al 100% en el palacio y trabajando a favor que todas las cosas le fuesen bien al país. Por eso que dicen los Jajamim que Joseph, él ya no tuvieron más hijos. ¿Por qué? Porque él se ocupó de todo eso en esos días, en los 7 años de abundancia. Entonces, pero sucede que Joseph, con la mujer que se casó, nos dicen los Jajamim que no era una mujer meramente egipcia, sino que era una de las hijas de Jacob, era una de las hijas de Dina. Dice, aunque de alguna manera fue lo que Shechem engendró, pero la simiente en sí, la semilla tenía algo. No solamente una mezcla, no es solamente de Shechem, sino llevaba algo de Jacob, por vía de Dina. Entonces dice que cuando Shechem violó a Dina, cuando ella quedó embarazada Dina, ahora dice que esa niña, la que nació fue una niña,
y lo dieron también a vender, porque dijeron, ¿cómo vamos a cuidar el hijo de un idólatra aquí con nosotros? Y lo vendieron. Pero no sabían que también era un plan divino. Dice que a esa niñita, para que no se perdiera, le dieron una cadenita. No existía el Maguen David como signo de Israel. No sé qué es lo que contenía esa cadenita, pero era una señal para identificar a la hija de Dina. Y dice que cuando ya Joseph fue virrey en Egipto, todas las muchachas, además que él era guapísimo, ahora virrey, todas querían con él. Todas, sí, eligen a mí. Pero Joseph eligió a alguien cuando le dice que, ahora, no sé si se llamaba Carmen. Hay una canción que dice, Carmen perdió la cadenita. Pero dice que ella tenía esa cadenita, no era Carmen, sino no hubiera perdido su cadenita, ¿no? Dice que ella tenía esa cadenita y por ello es que Joseph identificó que era parte de su familia. Y entonces en ese tiempo se podía casar. ¿Por qué? Porque no se había dado la Torah. Se podían casar familias cercanas, en este caso con su sobrino o sobrina. Se podían casar, como fue en el caso de Amram y Yochebed. Entonces cuando Joseph se casa con Asenat, aparentemente egipcia, en realidad era algo de su propia casa. Lo mismo este personaje llamado Jesús de Nazaret también ha levantado un pueblo que aparentemente no tiene nada que ver con Israel, que aparentemente huelen a idolatría. Pero deja que él se acerque a sus hermanos y le muestre estas señales, y además le dice, oye, pero también tengo otras personas, y estas personas somos tú y yo, de tal manera que en nuestras casas, aunque antes teníamos cosas idólatras, hoy día tenemos un shofar, hoy día tenemos una Torah en nuestra casa, hoy día tenemos, no sé, algo que nos huele a Israel, una Hanukkah, una menorá, algo en la cual nos identifique con el pueblo. Y más allá de eso, tenemos al Shema con nosotros, que lo decimos todos los días: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese pueblo un día levantándose. Y por eso que estas señales, cuando Él se levanta, presente todo, dice, el pueblo prorrumpirá en llanto, como cuando se llora por un primogénito o un unigénito, y dirán, ciertamente ellos no solamente eran nuestros amigos, sino también nuestros hermanos. Y aquí es esta la señal que hoy se está presentando delante de nosotros. Nosotros somos fruto de esa unión de Mashiach con su Torah. Y aunque de alguna manera no somos Israel, porque sí, debemos admitir eso, no somos Israel, pero somos un grupo que se está levantando no solamente a favor de Israel, sino a favor de la Torah, a favor de la redención. Y este grupo cada vez está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta que finalmente se dé a demostrar a todas luces estas evidencias. Más allá de eso, también Mashiach, otra de las señales que dará, es de que Él no cambió la Torah por algo. No abolió la Torah ni cambió la Torah por otra religión, sino que todo lo contrario, confirmó la Torah y nos enseñó a vivir por ella, como Moshe Rabenu nos enseñó. Y por ella vivirás, dice Hashem Yitbaraj. Lo mismo nos dijo Rabenu Yeshua, por ellas vivirán. Esa es la luz que se está poniendo, no debajo del almud, sino en un lugar alto, para que todos vean la luz de la redención, la luz de Mashiach. Que esa luz les acompañe, nos acompañe a todos nosotros, y que podamos vivir por ello, porque la redención ya lo estamos viviendo. Shalom, shalom, Besher, Shavuot.